Hola a todos y bienvenidos a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU de nuevo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva y buena onda. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, uno que ha estado en boca de todos, generando un torbellino de rumores y especulaciones. Lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem y Yandé, de ese secreto revelado, que tantos nos hemos preguntado, ¿QU Copyright es lo que realmente ocultaban? Vamos a desentrar más menos juntos los misterios que rodean a esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este jugoso tema, les quiero pedir un pequeño más menos o favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de farándula, de los secretos mejor guardados y de las historias de amor que nos hacen suspirar, no se olviden de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita. No se perderú en ninguno de mis vídeos y serú en los primeros en enterarse de todas las novedades. Ya saben, unirse a esta familia es gratis y me hará muy feliz. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Kerem Bürsin y Yandé Erupar Rafael, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en pantalla fue innegable, traspasó superíndice 3 las barreras de la actuación superíndice 3N y nos hizo creer en un amor de cuento de hadas. Pero QU Copyright agua realmente de esas miradas CU superíndice 3 cómplices, de esas sonrisas genuinas y de esa conexión superíndice 3N que parecua tan real. Durante el rodaje de Senú con diéresis al cap, los rumores sobre un romance entre Kerem y Yandé eran prácticamente un secreto a voces. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3N en redes sociales en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y por supuesto, las pistas llegaron. Fotos de vacaciones juntos, comentarios cariu más menos osos en Instagram, entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo apuntaba a que el amor que interpretaban en la pantalla agua florecido también copyright N en la vida real. El mundo entero se convirtió superíndice 3 en un detective, buscando la ese mínima evidencia que confirmara lo que todos sospechábamos, Kerem y Yandé eran mucho ese que simples compau más menos eros de trabajo. Surgieron incluso cuentas de fans dedicadas exclusivamente a analizar sus interacciones, comparando outfits, ubicaciones e incluso la forma en que se miraban. Era una obsesión superíndice 3N colectiva, una búsqueda incansable de la validación superíndice 3N de un sueño más menos o ver a la pareja de la ficción superíndice 3N unida en la vida real. La confirmación superíndice 3N oficial llegó superíndice 3 en 2021, cuando ambos compartieron fotos juntos en sus redes sociales, disfrutando de un viaje romántico a las Maldivas. Fue como si el mundo entero contuviera la respiración superíndice 3N. Por fin. Kerem y Yandé, la pareja que todos queríamos ver juntos, era una realidad. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación superíndice 3N, muestras de cariño más menos y buenos deseos para la feliz pareja. El hashtag #Kerem de Reinu superíndice 3 en todas las plataformas, inundando el ciberespacio con genes de la pareja disfrutando de su amor en el paraíso. Los medios de comunicación superíndice 3N de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, celebrando el nacimiento de una nueva power couple. Parecua que la felicidad era palpable, que el amor verdadero existía y que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Pero QU Copyright es lo que realmente ocultaban. Porque, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan más menos han. Lo que parecua un cuento de hadas perfecto, tenua también copyright en sus sombras y sus complejidades. Y es que detrás de las fotos sonrientes y los momentos románticos, se escondió una relación superíndice 3N que, como todas, tenua sus altos y sus bajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos. Era una relación superíndice 3N que, al igual que cualquier otra, estaba sujeta a las presiones de la vida cotidiana, a las diferencias de opinión superíndice 3N y a los obstáculos que el destino les pusiera en el camino. No era una relación superíndice 3N perfecta, sino una relación superíndice 3N real, con todas sus imperfecciones y complejidades. Una de las cosas que ocultaban, o mejor dicho, que no compartían abiertamente con el público, era la presión superíndice 3N constante a la que estaban sometidos. Imagínense tener a millones de personas pendientes de cada uno de sus movimientos, analizando cada palabra, cada gesto, cada decisión superíndice 3N.
La presión superíndice 3N de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, de lidiar con los rumores y las especulaciones constantes, debió superíndice 3 ser abrumadora. Cada salida, cada comida, cada viaje se convirtió en un evento público, analizado y diseccionado hasta el ese mínimo detalle. La libertad de ser ellos mismos, de vivir su relación superíndice 3N de manera espontánea y natural, se veía constantemente amenazada por la mirada inquisidora de los medios y del público. Era una jaula de oro, una vida llena de lujos y privilegios, pero también copyright N de restricciones y obligaciones. Otro aspecto que mantenían en privado era, lo superíndice 3 gicamente su intimidad. Aunque eran figuras públicas, tenían derecho a proteger su espacio personal, a disfrutar de momentos a solas sin tener que preocuparse por ser fotografiados o grabados. Es comprensible que quisieran mantener ciertos aspectos de su relación superíndice 3N alejados del ojo público, para poder vivir su amor de la manera autocopyright y genuina posible. Necesitaban momentos de desconexión superíndice 3N, de intimidad y de privacidad para fortalecer su vínculo y para nutrir su amor. Era una necesidad básica, un derecho fundamental que a menudo se ve vulnerado en el mundo del espectáculo. Pero sin duda uno de los secretos mejor guardados de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande era la lucha constante por equilibrar sus vidas profesionales y personales. Ambos son actores muy exitosos, con agendas apretadas y compromisos laborales que los mantenían ocupados durante largos periodos de tiempo. Encontrar tiempo para estar juntos, para cultivar su relación superíndice 3N y para apoyarse mutuamente debió superíndice 3 ser un desafío constante. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales, los eventos públicos y los compromisos publicitarios consumían gran parte de su tiempo y energía, dejando poco espacio para la vida personal. Era un equilibrio precario, una cuerda floja sobre la que caminaban constantemente, tratando de no caer en el abismo del agotamiento y del distanciamiento. Y aquí es donde llegamos al punto crucial de nuestra historia. Porque, como muchos de ustedes ya saben, el cuento de hadas entre Kerem y Ande llegó superíndice 3 a su fin en 2022. La noticia de su ruptura causó superíndice 3 conmoció superíndice 3N entre los fans, que no podían creer que una relación superíndice 3N que parecua tan su superíndice 3 lida y duradera hubiera terminado. El mundo entero lloró superíndice 3 la copyright dida de la pareja perfecta, de ese ideal de amor que habían proyectado sobre ellos. Fue una decepción superíndice 3N colectiva, un golpe duro para aquellos que creían en el poder del amor verdadero. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Hubo rumores, especulaciones y teorías de todo tipo, pero la verdad es que solo Kerem y Ande saben lo que realmente sucedió superíndice 3. Quizú es la presión superíndice 3N medio ultica, la falta de tiempo juntos, las diferencias irreconciliables o simplemente el desgaste natural de la relación superíndice 3N fueron factores que contribuyeron a su separación superíndice 3N. Se habló superíndice 3 de celos, de infidelidades, de ambiciones profesionales y de incompatibilidades de carácter, pero nada de esto fue confirmado por las partes involucradas. Lo cierto es que al final, el amor no fue suficiente para superar los obstáculos y para mantener viva la llama de la pasión superíndice 3N. Lo importante es recordar que independientemente de las razones, Kerem y Ande son seres humanos, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a seguir sus propios caminos y a buscar la felicidad a su manera. No son personajes de ficción superíndice 3N, sino personas reales, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Merecen respeto y comprensión superíndice 3N, y no deben ser juzgados ni condenados por sus decisiones personales. Y ahora, después copyright ese de haber explorado los secretos revelados de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande, quiero hacer una reflexión superíndice 3N final. A veces nos dejamos llevar por la fantasía y la idealización superíndice 3N de las relaciones, especialmente cuando se trata de personajes famosos. Creemos que sus vidas son perfectas, que sus relaciones son de ensueño más menos o y que nunca enfrentan problemas ni dificultades. Pero la realidad es que todos somos humanos, y todos cometemos errores, sufrimos desilusiones y enfrentamos desafíos. Es importante recordar que las vidas de los famosos no son perfectas, que también copyright N tienen problemas y que también copyright N sufren como cualquier otra persona. No debemos idealizar sus relaciones ni proyectar nuestras fantasías sobre ellos. La historia de Kerem y Ande nos recuerda que el amor,
aunque hermoso y poderoso, también copyright N es fragile y requiere de cuidado, compromiso y comprensión superíndice 3N. Nos enseña más menos a que las relaciones, incluso las muy apasionadas, pueden llegar a su fin, y que lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Nos muestra que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante, una elección superíndice 3N diaria que requiere de esfuerzo y dedicación superíndice 3N. En resumen, en este vídeo hemos descentrado más menos los secretos que rodeaban a Kerem y Ande, explorando la presión superíndice 3N medio ultica, la necesidad de proteger su intimidad y la dificultad de equilibrar sus vidas profesionales y personales. Hemos visto que detrás de la imagen pública se escondió una relación superíndice 3N real, con sus altibajos y sus desafíos. Y hemos aprendido que aunque su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin, ambos siguen siendo personas talentosas y exitosas, capaces de seguir adelante y encontrar la felicidad en sus propios caminos. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y la importancia de la autenticidad. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande, y que hayan podido extraer alguna lección superíndice 3N valiosa de esta historia de amor que llegó superíndice 3 a su fin. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión superíndice 3N medio ultica influye superíndice 3 en la ruptura de Kerem y Ande? ¿Qué copyright opinan sobre la necesidad de proteger la intimidad en las relaciones? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me interesa conocer sus puntos de vista y saber si coinciden con mis reflexiones. Y para finalizar, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutarlo, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño más menos hoy por estar siempre au. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor es un misterio que vale la pena explorar. Nos vemos pronto.